Buenas tardes, profesora Paula. A continuación le vamos a exponer sobre nuestro proyecto del tercer parcial que tratará de las normas oficiales mexicanas STPS, que precisamente serán la 005, 017, 028 y la 026. Y bueno, los integrantes del equipo somos mi compañera Gonzaga Cortés Yael Berenice, mi compañero Martínez Martínez Yael Armando, mi compañera Morán Lázaro María Fernanda, mi compañera Redonda Garrido Daniela y su servidor Mario Fernando Lizardi Cruz. Ok, empezaremos con la introducción. Y es que las normas mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que éstas tienen como finalidad establecer las características que se deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan construir un riesgo para la seguridad de las personas o puedan dañar la salud de estas personas. Y pues bueno, en el presente trabajo se van a evaluar las condiciones en materia de seguridad de los laboratorios de la universidad. Precisamente nosotros lo hicimos evaluando las condiciones de laboratorio de biología molecular que está en el edificio H. Y bueno, una de las normas que intentamos comparar respecto a lo que hay en dicho laboratorio es la norma 005 de la STPS, que es del 2017, la cual nos habla del manejo de sustancias químicas peligrosas o mezclas en los centros de trabajo. Su objetivo en sí es establecer las condiciones y procedimientos de la seguridad y salud para prevenir riesgos a los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. Asimismo, el equipo de protección personal, esto apegándonos a la norma 017 de la STPS del año 2018, la cual tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad tanto física como mental. De igual manera, evaluaremos respecto a la norma 018 de la STPS del año 2015 para identificar y comunicar peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, la cual tiene como objetivo establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. Esto con el fin de prever daños a los trabajadores y el personal que actúa en caso de emergencia. Y finalmente tenemos evaluamos respecto a la norma 026 de la STPS del año 2008, la cual nos da los colores y señales de seguridad e higiene. Identifican riesgos por fluidos, conductos, precisamente en tuberías, dado que su principal objetivo es establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en las tuberías. Entonces, tenemos como objetivos seleccionar un laboratorio del edificio H de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Escogimos, como le comenté anteriormente, el laboratorio de biología molecular. Otro objetivo sería llevar a cabo una inspección de reactivos y tuberías en el laboratorio de biología molecular, identificar qué criterios se deben considerar para la evaluación con respecto a la norma 005, a la 017, 018 y 026 de la Secretaría de Previsión Social. Y como último objetivo tenemos que
evaluar y documentar las condiciones en las que se encuentra dicho laboratorio. Tenemos lo que es la NOM 005 STPS 2017, que es el manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de trabajo, condiciones y procedimientos de seguridad y salud. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones y procedimientos de seguridad y salud para prevenir riesgos a los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. En este caso sería el centro de trabajo, el laboratorio de biología molecular, por el manejo de sustancias químicas peligrosas y sus mezclas. Aquí tenemos lo que es el APNIC1, que es la compatibilidad de sustancias químicas. Tenemos esta tabla donde podemos observar todos los pictogramas en esta parte, donde tenemos en gris, que es el almacenamiento no permitido, y tenemos también en blanco con algunos números, que son el almacenamiento permitido con restricciones. Y estos números los vamos a ver a continuación, que son las restricciones para el almacenamiento de las sustancias químicas. Como primer lugar tenemos las condiciones, las consideraciones generales, perdón, donde tenemos que en un mismo lugar, en aquel estante o gabinete, solo se podrán almacenar sustancias químicas de la misma clase o categoría de riesgo inferior. Esto siempre y cuando sean compatibles y procurando agrupar aquellos que contengan productos de la misma clase. Asimismo, tenemos que aunque dos sustancias químicas tengan el mismo pictograma, esto no significa que se puedan almacenar juntas o que sea seguro, ya que un solo pictograma puede representar distintas clases de peligro según lo que se esté manejando o lo que contenga nuestra sustancia química. Siempre se debe comprobar la compatibilidad específica entre las distintas clases y categorías dentro de una misma clase de sustancias químicas, para lo cual nosotros podemos consultar las hojas de lotes de seguridad, que es un requisito que se tiene que tener a la mano o a la vista en un laboratorio precisamente para evitar algunos accidentes o si llega a haber algún derrame de alguna sustancia, pues poder consultar igual las hojas de seguridad para saber cómo es que se tiene que actuar ante ese derrame. Como segunda restricción tenemos que los almacenamientos de peróxidos, que son orgánicos, deben ser exclusivos para este fin, no permitiéndose el almacenamiento de otros productos químicos ni la realización de operaciones de trasvase, formulación o de otro tipo. Como tercera restricción tenemos que los líquidos corrosivos, que además que sean inflamables o combustibles, se pueden almacenar junto con otros líquidos inflamables o combustibles, siempre y cuando exista una barrera física que evite su contacto en caso de algún accidente. Esta barrera física puede ser una separación mediante una barda, puede ser una distancia considerable entre cada reactivo o almacenarlos en armarios de seguridad. Como cuarta restricción tenemos que los líquidos corrosivos que no son inflamables ni combustibles podrán almacenarse dentro de la misma área que los líquidos inflamables y combustibles, siempre que el contenedor soporte la corrosión. Esto quiere decir que no podemos tener algún líquido corrosivo en algún material o frasco que pueda deshacerse con la sustancia que tiene dentro. Y como quinta y última tenemos que se podrán almacenar cilindros llenos de gases inflamables y otros gases que sean inertes, oxidantes, tóxicos, corrosivos, entre otros, siempre que se disponga de las separaciones físicas, como fue en la restricción número 3, que son mediante bardas, distancias, armarios de seguridad, entre otras cosas. El laboratorio de biología molecular cuenta con varias vitrinas con reactivos. En la vitrina principal tenemos que sus restricciones de esta vitrina son de tipo 1, ya que en un mismo lugar en aquel estante de gabinete solo se pueden almacenar sustancias químicas de la misma clase o categoría de riesgo inferior.
En esta vitrina encontramos lo que son en la parte de arriba son los colorantes y en la parte de abajo son reactivos que son o que tienen más bien productos de la misma clase y se pueden almacenar. Aquí, aunque tengan el mismo pictograma, se, se pueden almacenar ya que no representan un peligro entre sí todas las sustancias que se encuentran en esta vitrina. En la segunda vitrina tenemos alcoholes y ácidos, están separados, en la parte de arriba tenemos los alcoholes y en la parte de abajo tenemos lo que son los ácidos. En esta vitrina pues sí tenemos varias restricciones, ya que como sabemos los ácidos algunos o la mayoría son corrosivos, nocivos para la salud y tóxicos para el ambiente y también pueden ser mortales, al igual que los alcoholes que pueden ser nocivos e inflamables. Estos, como vemos, hay una separación. En la parte de arriba tenemos alcoholes y en la parte de abajo tenemos los ácidos. Estos no se pueden almacenar juntos en la misma estila o anaquel porque pueden reaccionar entre sí, a no ser de que exista una barrera física que evita el contacto en caso de algún accidente, que es como lo vemos aquí. De la misma manera, encontramos algunos reactivos muy dispersos entre toda la parte de la mesa, en donde están fuera de las vitrinas. Entonces esto sí causa un conflicto o genera un problema, ya que son de diferentes pictogramas y por ende no pueden estar todas las botellas o frascos que vemos aquí juntas, porque tienen varias restricciones también. De la misma manera, investigamos qué se debe de hacer en caso de un derrame. El procedimiento general para controlar un derrame que se sigue normalmente siempre, siempre teniendo en cuenta que los responsables de los laboratorios deben ser conscientes de cualquier particularidad que pueda hacer necesaria la modificación del procedimiento que aquí se propone una vez que la sustancia se ha derramado. Como primer paso debemos asegurar el área, después alertar a toda persona cercana al derrame, apagar toda la fuente de ignición, señalizar y acordonar. Se tiene que notificar el incidente a las autoridades correspondientes, así como que el área del derrame debe aislarse. También tenemos que usar el equipo de protección personal adecuado conforme a lo que se haya derramado, localizar qué fue lo que originó el derrame, identificar la categoría del residuo, que es leyendo la etiqueta del envase. Igual aquí las etiquetas deben ser visibles y tiene que tener todos los datos para poder hacer este paso. De lo contrario, sería consultar las hojas de seguridad de la sustancia derramada. Debemos controlar el derrame para evitar el esparcimiento. Y el incidente deberá de ser evaluado, controlado y posteriormente limpiar la zona contaminada, retirando los materiales con que se controla el incidente. Y en caso de una limpieza del derrame, debe ocurrir desde el exterior y de ahí hacia adentro. En este proceso se pueden utilizar absorbentes como bolsas de granulado, tapetes absorbentes y en algunos casos se pueden utilizar también calcetines, aunque siempre y cuando la capacidad de absorción y la compatibilidad sea para las sustancias. Yo les estaré mencionando la norma oficial mexicana 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008, la cual nos habla acerca del equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Esta tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente que puedan dañar su integridad física y su salud. En esta, viene referenciada una tabla A1 con la que menciona la determinación del equipo de protección personal.
en la cual vamos a encontrar la clave y región anatómica, la cual va incluida desde la cabeza, ojos, manos, el tronco, pies, y vamos a encontrar el equipo de protección que se debe utilizar de acuerdo con la función, el riesgo o la actividad que esté realizando el trabajador. Tenemos el ejemplo, en este caso de la cabeza, en la cual vamos a encontrar el casco contra impactos, el casco dieléctrico y las capuchas. En el caso de los ojos y la cara vamos a encontrar los anteojos, los gogles, la pantalla facial, la careta de soldador y las gafas para soldar. En este caso nosotros en la escuela solo utilizamos en dado caso los gogles. Los oídos, en este caso vamos a tomar en cuenta los tapones auditivos y las conchas auditivas. Esto pues cuando se están exponiendo a ruidos mayores. Tenemos la parte del aparato respiratorio. En esta vamos a encontrar la parte de las respiradores con partículas para gases o vapores, la mascarilla desechable que comúnmente nosotros utilizamos dentro del laboratorio y el equipo de respiración autónomo. También tenemos la parte de las extremidades superiores. En estas vamos a estar utilizando la parte de los guantes para sustancias químicas, los guantes dieléctricos, los guantes contra temperaturas extremas, los guantes que comúnmente lo utilizamos nosotros en el laboratorio de látex o de nitrilo, y las mangas, pues está para extender la protección hacia la parte del brazo. También tenemos la parte del tronco. En esta, pues incluido un mandil para altas temperaturas, un mandil contra sustancias químicas, un overol, una bata o la ropa contra sustancias peligrosas. En dado caso, pues nosotros igual dentro de la institución solo utilizamos la bata, que debe de ser de algodón y debe de ser blanca. Posteriormente tenemos el apartado número 7, el cual nos habla de las extremidades inferiores. Estas vamos a hablar de la parte baja del cuerpo. Tenemos el calzado ocupacional, el calzado contra impactos. Estos son utilizados, el contra impactos es utilizado más en las construcciones. El ocupacional es como el que normalmente usamos. El calzado conductivo para el calzado dieléctrico, el calzado contra sustancias químicas. Este ya lleva especificaciones, al igual que las polainas. Y las botas impermeables, pues cuando se trabajan en áreas húmedas. Nosotros igual dentro de la escuela, normalmente el que utilizamos es el calzado ocupacional. Posteriormente ya tenemos el apartado número 8, el cual nos habla para la protección contra caídas en alturas y la protección para equipo para incendio. En este caso para los brigadistas, ninguna de estas dos es aplicable dentro de la universidad. Y posteriormente, para dar evaluación al equipo de protección que se debe utilizarse en referencia a la tabla A2, en la cual pues escribe el equipo de protección personal utilizado por puesto. Se va a colocar como en la siguiente tabla, se coloca el puesto que tiene el trabajador, el número de incisos, como ya lo había referenciado yo, como la parte de cabeza, oídos y todo eso. Y se enumera la lista de cuántos incisos tiene y se va a colocar en una palomita o bien un guión en el apartado que corresponda según el trabajo que esté realizando el operador. Tenemos el ejemplo del equipo de protección para el personal que maneje sustancias químicas peligrosas. En este caso, pues va a utilizar el uso de una capucha para la exposición a temperaturas bajas o exposición de partículas. En los ojos estará utilizando unos gogles para el riesgo de exposición a vapores, humos que pudieran irritar el ojo. En el aparato respiratorio, pues tendremos el respirador contra gases y vapores. Esto para incluyendo los gases y vapores que también son tóxicos. En las extremidades superiores serían los guantes contra sustancias químicas. Estos nos van a ayudar al riesgo de exposición contra sustancias químicas corrosivas. Tenemos la parte del tronco. En este caso, pues utilizaremos ropa para sustancias peligrosas. Y en la parte de las extremidades inferiores también estaríamos utilizando el calzado contra sustancias químicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues va referente al puesto. Nosotros dentro del laboratorio, como ya lo había mencionado, no utilizamos los mismos guantes que se están mencionando aquí. En el tronco, pues aquí se están utilizando ropa para sustancias peligrosas. Nosotros dentro del laboratorio utilizamos una bata. Esta es una imagen referenciada del equipo de protección que se debe de utilizar en las sustancias químicas, como ya lo había mencionado, la máscara de gases, para los anteojos, para los gogles para los ojos, las capuchas, o en este caso puede ser un casco también. Para las extremidades inferiores una bata, y para la parte del tronco pues una ropa para sustancias químico peligrosas, las cuales ya tienen características específicas. Y pues aquí se muestra una imagen del equipo de protección que se debe de utilizar dentro del laboratorio de la universidad. Dentro de este laboratorio, pues se debe utilizar
Aquí nos menciona que se debe de utilizar una ropa específica, lo cual no es correcto. Bueno, dentro del laboratorio solo se utiliza la bata. De igual forma, bueno, pues el personal de laboratorio, nadie en el laboratorio utiliza ni casco, ni gogles y mucho menos, bueno, botas antiderrapantes. La mayoría de ellos se anda con el calzado casual. Los guantes solo son utilizados cuando se realizan prácticas en las cuales se manejan sustancias peligrosas. De igual forma, pues los gogles rara la vez se llegan a utilizar, igual cuando nada más cuando se utilizan este tipo de sustancias químico peligrosas. Posteriormente, bueno, tenemos el ejemplo de una persona que trabaja con sustancias químico peligrosas en el caso de derrames. En este caso igual estará utilizando en la cabeza la parte de una capucha, en los ojos y cara, los gogles. Estos son los utilizados a mayor protección. ¿Por qué lo menciono? Bueno, una persona que trabaja con sustancias químico peligrosas no puede utilizar un casco para soldador. Cada equipo de protección va referenciado con la actividad que realiza el trabajador. En aparato respiratorio utilizará un respirador contra gases y vapores. En las extremidades superiores se utilizará guantes contra las sustancias químicas. En la parte del tronco utilizará un mandil con sustancias para sustancias químicas. En las extremidades inferiores un calzado contra sustancias químicas. Esto igual para por si se maneja alguna sustancia o algo, para evitar que sea permeable esta sustancia en la bota del calzado y pueda llegar a causar alguna lesión. En la parte de otros, bueno, pues tenemos que sería el equipo de protección contra caídas y alturas. Esto sería opcional puesto que este va a trabajar en caso de un derrame. No sabemos dónde sea el derrame y si es que se requiera de este equipo de protección. De igual forma contra incendio, pues no sabemos qué tipo de derrame, qué tipo de sustancia sea la que se haya derramado y cuáles son las características que debe de presentar. Por ello es indispensable, que también se los van a mencionar ahorita, el triángulo donde se identifican las sustancias, si son corrosivas, inflamables, pero eso se les mencionarán en el siguiente apartado. Esta es una imagen que referencia el derrame el equipo de protección que se debe utilizar en caso de derrame. Y bueno, por último tenemos la parte de qué se debe hacer en caso de que el equipo de protección esté dañado. Bueno, pues si se observa algún defecto o deterioro en este equipo de protección ocasionado por el uso normal, el trabajador debe informar de inmediato al supervisor del centro de trabajo para que coordine su reposición. En el evento de que el equipo de protección sufra cualquier agresión de tipo de impacto, aplastamiento o cristalización por el calor o se deteriore, el trabajador de igual forma debe avisar al supervisor de inmediato para que se proceda a su reposición o aún así pues se esté al tanto de esta actividad, puesto que pues, puede resultar contraproducente para el trabajador si él no informa este deterioro en su equipo de protección. Y bueno, pues posteriormente tenemos cómo es que se le da mantenimiento a este equipo de protección. Bueno, pues el equipo de protección que se debe usar, bueno, pues en las necesidades bajo de limpieza, mantenimiento, debe estar en sitio y forma almacenado y debe tener en cuenta los criterios de solicitar al momento de solicitarlo y su reposición. El mantenimiento del equipo de protección, bueno, pues esto implica la limpieza, el lavarlo, el desinfectarlo, mantener los protectores auditivos de forma higiénica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, después de utilizarlos se deben lavar, no se deben de utilizar a sí mismo y ni mucho menos prestárselo a algún otro trabajador. Luego, pues de igual forma, bueno, pues se deben de almacenar las gafas en los lugares donde no se puedan romper. Esto que también implica que no, porque tienen el equipo de protección vas a dejarlo ahí, tienen que tener un lugar específico para guardarlo para así, bueno, evitar su deterioro o que se rompan. En el caso pues específico ya más de cada equipo de protección, en el caso de los tapones auditivos, estos se deben de lavar con agua tibia y jabón, deben secarse y colocárselos. Si se quiebran o se rajan, bueno, pues se deben reemplazar. En las orejeras con capa, como normalmente podría ser un ejemplo la capucha, se deben de limpiar la forma acolchonada con agua tibia y jabón. No se debe utilizar algún alcohol o un solvente. Y en la parte de las gafas de seguridad, bueno, pues estas se deben de limpiar con un pañuelo para evitar que estas se rayen o se empañen. En la parte del casco se debe de revisar que no esté dañado. Si está desgastado o chueco o tiene algunas costuras, bueno, pues se debe de reemplazar, ya que estas costuras o algunas
algunos cintas despegadas que pueda tener pueden causar algún accidente también. Tenemos la parte de las botas de seguridad. Bueno, pues estas se deben de trabajar de forma correcta, no deben de estar agujeradas o rotas, y de igual forma si se encuentran en esas condiciones se debe solicitar su reposición. Y para el respirador, en este caso, bueno, pues cuando se utiliza un respirador se debe guardar en una bolsa plástica bien cerrada, y de lo contrario, bueno, pues si no se saturarán los filtros de los vapores de los solventes dispersados en el ambiente. Posteriormente les estarán mencionando algunas otras normas con referente a los... Bueno, pues yo les voy a explicar un poquito acerca sobre la norma 018 STPS del 2015, la cual tiene como nombre Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo. Bueno, pues esta norma tiene como objetivo establecer requisitos para disponer en los centros de trabajo del Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y el personal que actúa en caso de emergencia. Bueno, pues esta norma, dentro de esta norma manejamos el Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos, el cual nos dice que el Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de trabajo deben incluir lo siguiente. Como tal, está un listado actualizado de las sustancias químicas peligrosas y mezclas en su caso. También deben de existir hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas. También debe de tener como tal la señalización o el etiquetado en este caso. Y bueno, pues también nos maneja que debe de entrar una capacitación y un adiestramiento proporcionado a los trabajadores sobre el contenido de las hojas de datos de seguridad y de señalización. Bueno, pues dentro del laboratorio donde nosotros estábamos trabajando, que es el laboratorio de biología molecular, se cuenta con el sistema globalmente armonizado y el rombo de seguridad de sustancias químicas, así como señalamientos. Pero como tal dentro de no existen el manual de sustancias químicas, ya que nos comentaba la laboratorista que la teníamos que ir a pedir a ventanilla. Entonces como tal no cuenta con las especificaciones dentro de esta norma. Como lo podemos ver aquí, como les decía, tiene el sistema globalmente armonizado, nada más como etiqueta pegado en una pared. De igual manera el rombo de seguridad. Bueno, otro punto que nos maneja esta norma es el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de trabajo. Esto deberá ser actualizado cuando se sustituyan o adicionen sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo, y también cuando se cuente con información actualizada de los peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas y mezclas. Bueno, también aquí, como ya antes mencionado, el laboratorio no cuenta con los manuales de seguridad de las sustancias químicas e incluso no existe un orden en cuanto a sustancias peligrosas y no peligrosas. Por así decirlo, se encuentran todas mezcladas, como lo podemos ver en la imagen. De igual forma, veo riesgosa esa parte de poner peluches arriba de sustancias porque podrían ser contaminadas o si las sustancias son inflamables. Bueno, podrían haber muchos accidentes ahí. De igual manera no se cuenta con hojas de seguridad y manuales como ya antes mencionado. También debe de existir una señalización en donde se deben ubicar en lugares visibles de contenedores, anaqueles o áreas del centro de trabajo, de tal manera que siempre puedan ser observadas por los trabajadores o servicios de atención de emergencia. Estos señalamientos de sustancias químicas peligrosas o mezclas deberán coincidir con la información en la hoja de datos de seguridad, pero como ya antes mencionado, no tenemos hojas de seguridad dentro del laboratorio. Esta señalización debe estar marcada, impresa, pintada, adherida o colocada al depósito, recipiente, anaquel o al área, y el material debe ser resistente o indeleble, que soporte condiciones a las que se deberá mantener expuesta para que no se altere la información y los colores de la misma. Bueno, pues dentro del laboratorio trabajado existe la señalación, pero solo en una parte del laboratorio, ya que como tal no existen
lugares específicos para guardar las sustancias químicas, como por ejemplo tenemos este caso en donde existen algunas sustancias químicas y debajo de hay un rombo de seguridad, pero como antes mencionado, las sustancias están regadas por todos lados, no tienen un solo orden de acomodamiento, como lo podemos ver en esta siguiente imagen, en donde las sustancias están regadas por la mesa. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte.
Conclusiones. Bueno, pues dado que se seleccionó el laboratorio de biología molecular del edificio H de la Universidad Tecnológica de Tecámac, para llevar a cabo una evaluación que respecto a las normas STPS mexicanas, eh, que son la 005, la 017, 018 y 026, a dicho laboratorio, con la finalidad de ver si es seguro llevar a cabo las prácticas y experimentos que imparte la Universidad Tecnológica de Tecámac. Se llegó a la conclusión de manera general que dentro del laboratorio de biología molecular apenas si cumple con los mínimos requisitos que piden las normas 026, 018, 017 y 005, ya que carecen tanto de la infraestructura, hablando de las tuberías, pero sobre todo de los materiales y equipo para prevenir accidentes. Esto lo podemos ver como estudiantes, ya que al momento de hacer nuestras prácticas manejamos sustancias peligrosas como lo son el ácido clorhídrico. Entonces solo ocupamos batas y deberíamos de usar más equipo de protección, ¿no? Como lo son binoculares o guantes. Entonces, eso sería todo de nuestra parte, profesora Paula. Estas son algunas de las referencias que ocupamos. Muchas gracias.